Bueno, queridos hermanos, es una bendición y un placer el poder verlos. Hemos solicitado a nuestros queridos hermanos Pedro Scott de la Comisión de Protección Civil y a nuestro hermano David Sánchez de la Comisión General Interdisciplinaria que tengan esta charla con nosotros juntamente con nuestro pastor general, nuestro querido hermano Aaron Cortés, justamente porque hay muchas preguntas sobre lo que está sucediendo en nuestro país con el COVID, con esta pandemia que nosotros estamos todavía al mes de noviembre, estamos en el mes de noviembre del año 2020 y que tristemente vemos que esto sigue alargándose. Tenemos esta charla con nuestros queridos hermanos, vamos a hacerles varias preguntas, porque hemos mirado que empieza a existir un relajamiento en los protocolos que se han marcado por parte de nuestra iglesia, pues de que ya se nos está haciendo esto muy largo. Y Amén. quisiéramos comenzar con nuestro hermano David para que nos platique, pues, cuáles son los síntomas del COVID, por qué se da esto, cómo hemos visto, ahora tengo entendido que este virus ya está incluso mutando y que hay gente que se había contagiado, ahora está volviendo a contagiarse. Bueno, estamos en la opinión de los expertos y aquí está nuestro querido hermano David Sánchez. Adelante, hermano David. Gracias, hermanos. Bueno, sabemos por la experiencia, porque realmente el aspecto médico aprendemos por el ensayo-error. Disculpen lo que voy a decir, pero es ensayo-error. Realmente, a veces, conforme va apareciendo una nueva enfermedad, una bacteria, un virus, nos damos cuenta realmente cómo trabaja, cómo el daño que provoca, y en base a eso también la forma de tratamiento que podamos hacer como médicos. A veces utilizamos un medicamento que funciona en forma excelente y lo seguimos utilizando, pero a veces utilizamos otro medicamento que a la larga vemos que no funciona y tenemos que cambiarlo. Por eso le digo ensayo-error. Pero realmente en este caso, este virus empezó dando desde Europa, que fueron los primeros casos en Asia, después en Europa, manejando problemas de tipo respiratorio. Muchos se manejaban el aspecto de manejar como un problema neumónico, pero a la larga se alcanzó a ver que realmente la muerte lo causaba lo que es un trastorno sanguíneo, que fue el que evitaba realmente que el oxígeno pasara de los pulmones a lo que es las células o al torrente sanguíneo, ¿sí? Entonces se manejaba lo que es una coagulación, ¿sí? Intravascular, y que causaba esa deficiencia. Es por eso que los datos o los síntomas son muy variados en la gente. Uno de ellos se maneja precisamente el ardor de garganta, que es uno de los primeros síntomas que presentan, y posteriormente se maneja lo que es el ardor, la tos, que es lo primero. Posteriormente, cuando ya el virus entra al interior de los pulmones, se empieza a tener ya dificultad para respirar, falta de aire, cansancio, sueño. Cuando ya empieza a invadir otras partes del organismo, empieza a haber cansancio extremo, al grado que les duele todo el cuerpo, les duele la cabeza, tienen dificultad para caminar. En ocasiones ya se han sumado datos como son problemas digestivos, la diarrea. Muchos se empiezan con diarrea también, con otro de los datos. Sí, lo que es uno de los datos también son la falta de olor, lo que es la anosmia, ¿sí? Lo que es la falta de percepción de sabores, ¿sí? Ya no hay percepción de sabores. Y también nos está empezando a provocar ahora últimamente lesiones de la piel. Lesiones de la piel pueden detectar que ese es un COVID. Entonces son cosas que hemos ido aprendiendo con el paso de los meses y tristemente podemos decirlo, con el número de enfermos, y algunos llegan a morir. Por ejemplo, ahora vemos cómo a los pacientes entubados se les pone boca abajo, ¿sí? Que era algo que normalmente médicamente no lo hacíamos, pero colocándolos boca abajo, sí, se ve que hay una mejor ventilación y tienen una mayor probabilidad de vida. Porque al hacer eso, mejora
las células sanguíneas y llegan a las células musculares o cardíacas o cerebrales. Médicamente podemos dividir en lo que son datos mayores y datos menores, o síntomas mayores o síntomas menores. Cuando una persona me reúne 2 o 3 datos mayores con uno menor, decimos que es una persona sospechosa a COVID. Cuando me reúne 2 o 3 datos menores, pero con uno mayor, manejamos que es una persona sospechosa a COVID, ¿sí? A esa sospecha se inicia un tratamiento para poder tratar de fortalecer primero vías respiratorias y una complicación posterior. Entonces, ¿cuáles son los datos mayores? Los datos mayores son dolor de cabeza intenso, no porque a alguno nos duele la cabeza y dice que tenemos COVID. No, no, no. Es un dolor de cabeza intenso. No se les quita con prácticamente un Mejoral, un Tempra, no se les quita. Es un dolor intenso. Un dato mayor también es la tos constante es un dato mayor. Otro dato mayor es lo que es la falta de sabor, la falta de aromas, es un dato también mayor de COVID. Y otro dato mayor es la falta de oxigenación. Cuando ya sentimos falta de oxigenación, ¿sí? Que me falta el aire, respiro, es un dato mayor, un síntoma mayor. Los datos menores, dolor de garganta, fluido nasal, dolor de articulaciones, son datos menores que me manejan dentro de lo que es la sintomatología que un problema de COVID puede causar. Pero no todos los que tienen dolor de garganta, que tienen tos o que tengan dolor de articulaciones, quiere decir que tiene COVID. Tenemos que manejar ciertos parámetros que puedan reunir, que nos puedan indicar realmente en una forma sospechosa que tenga COVID. Cuando una persona ya es sospechosa, médicamente podemos iniciar ya el tratamiento y mandarle a hacer lo que es el estudio de raspado nasal y raspado de la garganta, que es el más adecuado para confirmar la presencia del virus, ¿sí? En lo que es a nivel local, nariz y garganta. Hay un segundo estudio que es el de sangre, así como el estudio de embarazo, que les da con una gotita en el dedo y se ponen en un instrumento, y conforme los colores o las rayitas van apareciendo, puede ser un dato confirmatorio de COVID o un dato de que tuvo en contacto con el COVID y que está produciendo defensas, o que nunca ha estado en contacto con el COVID. Es una prueba rápida que dura prácticamente 15, 20 minutos la aplicación. Sí, tiene un costo, efectivamente, están cobrando algunos 600 pesos, 700 pesos por esa prueba. El raspado nasal está costando alrededor de los 3,500 el más barato y hasta 5,000 en los hospitales particulares. Así que son pruebas que se manejan. A nivel sector salud, lo están realizando también en forma gratuita, pero nada más se hace una sola vez. Si una persona ya se lo hizo una vez y lo quiere hacer 2 o 3 meses después otra vez, ya no puede. Ya está dentro de lo que el capturado de que se le realizó y ya no puede realizárselo una segunda ocasión. Prácticamente la sintomatología que tenemos. Es muy interesante lo que nos menciona, hermano, porque existía en el grupo de nuestra iglesia, pues una percepción de que pues no es cierto, eso es una medida que están tomando los gobiernos, nos quieren controlar. Se ha dado como mucha esa rumorología. Pero lo cierto es que, bueno, pues en nuestra iglesia nosotros, no sé qué número llevamos, 32, 33. 35 pastores que, pues bueno, ahora están con el Señor. Es un tema que nos sigue doliendo. Muchos hermanos nuestros de la iglesia que, bueno, pues también tuvieron este problema. Otros ya están en el reino de los cielos. Y tiene mucho que ver también con nuestros hábitos, ¿no, hermano? Porque nosotros clamamos a la sangre de Cristo. Nosotros pedimos, Señor, sáname, o ¿por qué permites esto? Pero llevábamos una pésima alimentación. Tomábamos nuestros 2 o 3 litros de Coca-Cola, no estoy haciendo ningún comercial, o las carnitas que nos comíamos cada 2 o 3 días. Tampoco tengo nada en contra de los hermanos que venden carnitas, pero llevamos una muy mala alimentación, ¿no? Efectivamente, uno de los problemas
no tanto es el aspecto de que me dé la enfermedad. La Organización Mundial de la Salud acaba de declarar a lo que es este virus como una endemia. La pandemia es cuando está generalizado a nivel mundial, que ya es una pandemia a nivel mundial. La endemia es cuando ese virus ya se quedó aquí en determinada parte del mundo. Ya en México es una endemia ya este virus del COVID. O sea, es un virus que va a estar con nosotros. Así como el virus de la influenza que se quedó con nosotros, así también el virus del COVID se queda con nosotros. Si Dios nos guarda y no nos enfermamos del virus, gracias a Dios, pero va a haber un momento en que vamos a tener que tener en contacto con el virus y va a depender de cómo va a estar nuestro estado de salud, cómo vamos a desarrollar. Desde una gripe muy intensa, dolor de cuerpo, que eso es lo que se presenta, sí, en la mayoría o en algunos jóvenes o en niños, hasta las complicaciones. Todos nos vamos a tener que estar en contacto con ese virus. La diferencia es cómo vamos a reaccionar. ¿Y cómo vamos a reaccionar? En base a cómo hemos tratado nuestro cuerpo. En base a cómo hemos tratado nuestro cuerpo es cómo vamos a reaccionar. Si tenemos una buena salud, una buena alimentación, tenemos buenas defensas, pues no nos va a pasar mucho. Tal vez nos enfermemos muy severos, estaremos una semana, 15 días encerrados, pero realmente Dios saldremos. Pero si yo tengo sobrepeso, tengo una diabetes no controlada, tengo una hipertensión, la cual no controlo, tengo lo que es un problema asmático o problemas alérgicos respiratorios severos, son datos que me hacen una persona que puede complicarse el problema de COVID. Es por eso que las personas mayores son las que mayor número de muertes ha habido, personas con problemas de hipertensión no controlada, problemas con diabetes que pues nunca se hicieron caso y comían lo que querían, personas con un sobrepeso muy enorme y que también causa complicaciones, o con problemas respiratorios ya crónicos. Es por esa la razón que va a ser en cómo hemos tratado nuestro cuerpo, la forma en que nosotros vamos a reaccionar en contacto con ese virus. Pero que todos vamos a tener que estar en contacto con él en algún tiempo, sí, va a ser así. Muchas gracias, hermano David, y esto nos lleva a que ahora le hagamos la pregunta a nuestro querido hermano Pedro Scott, porque existe en nuestras iglesias la percepción de somos unos exagerados, ¿por qué estamos haciendo esto? ¿Qué no creemos en la sanidad divina? ¿Por qué estamos permitiendo que nos manipulen si podemos clamar a la sangre de Cristo? No sé, hermano Aaron, si quiere decir algo. Yo sí tengo una pregunta para usted, doctor Sánchez, y pastor también, David Sánchez. Está en esta línea de lo que está nuestro hermano Aarón diciendo en este momento. Hay una percepción que me da ternura cuando algún hermano sincero dice, hay que tener fe. Se me enchina ya la piel un poquito cuando la expresión ya invade otros niveles, cuando va a otras esferas y ya expresan como a manera de desafío que ustedes no creen, que no saben lo que es el Señor en su poder. Eso ya me pone un poquito en guardia. Pero la pregunta concreta, amado hermano, es esta. Ese grupo de hermanos, que también yo los miro así con ternura y los veo con un ánimo compasivo, es esta. ¿Por qué a los niños se les ha catalogado, a los adultos mayores y a los niños, como personas vulnerables? ¿Hay algún indicio de la Organización Mundial de la Salud o de la disciplina médica que haga suponer que los niños son los que pueden ser sujetos de esta enfermedad? Porque en el campo ya de la fe algunos dicen, pero si los niños son de Cristo, y entonces ahí empiezan cuestiones que me gustaría que usted nos las aclarara en este momento, antes de pasar con el hermano Scott.
Adelante, Sí, doctor. hermano. Sí, hermano, con gusto. Mire, uno de los factores que determinan el que una enfermedad se pueda complicar, sobre todo en este caso el COVID, es precisamente, decíamos, el estado de nuestro organismo y de nuestras defensas. Conforme nosotros llegamos, nacemos, nuestro sistema inmunológico se va formando, se va madurando. Un recién nacido, su sistema inmunológico aún es muy inmaduro y solamente la alimentación a través del seno materno es como recibe esas defensas. Los primeros 7 meses de vida son básicos, la alimentación materna, por eso es importante, porque ahí a través de la alimentación materna se le da esas defensas. En el 7º mes el niño empieza a crear sus propias defensas hacia el 7º mes y termina madurándose a partir del 3er, 4.º año de vida. Termina ya madurando, pero sigue formando defensas conforme se va relacionando con su medio ambiente, bacterias, virus, tierra, todo eso va creando ya una capacidad de defensas, ¿sí? Es por eso que decimos que los niños pueden enfermarse. En mi experiencia he tenido únicamente niños, ¿sí? Más pequeños, una niña de 1 año, 4 meses con un COVID positivo. Gracias a Dios, el cuadro que presentó fue muy severo, pero pudo haberse, se trató sin necesidad de hospitalización y su recuperación fue excelente. ¿Por qué? Porque tenía alimentación materna y tenía muy buena alimentación y era una niña que no era de guardería, sino era de casa. El otro caso, una niña de 4 años que también con COVID positivo, gracias a Dios también salió muy bien, excelentemente, no se complicó, pero sí, tristemente hemos sabido de casos y conocido de casos de niños con COVID, con problemas de anemias, con desnutrición, con problemas respiratorios, de alergia y que han muerto, que han muerto. Como Conforme pastor, pasa el tiempo, perdón, sí, como hermano. pastor, ¿qué palabra o consejo podría dar a aquellos que manejan? Es verdad, la Biblia dice que los niños son de Cristo y por esto debemos entender que el camino para ellos debe ser facilitado por nosotros, los adultos, pero es una cuestión de falta de hermenéutica el pretender que si nosotros decimos en la iglesia, los niños no pueden venir. Es una falta completamente, repito, de hermenéutica, pensar que estamos coartando el camino al cielo a los pequeños. ¿Qué consejo podría usted darnos al respecto? Sí, hermano. En este caso, cuando la iglesia, el pastor, en forma específica, maneja que no puede ingresar los niños o un adulto mayor, lo hacemos bajo esa responsabilidad que delante de Dios tenemos, de cuidar a la congregación, porque daremos cuentas de ellos. Si por nuestra negligencia, falta de conocimiento o simplemente un fanatismo que raya no en el conocimiento de Dios, sino simplemente el querer ser reconocido, y pongo en riesgo la vida de un niño, pongo en riesgo la vida de un adulto mayor, va a ser mi responsabilidad como pastor, ¿sí? Cuando yo voy a visitar a un anciano, pastor, me han dicho eso, quítese ese trapo de la cara, quítese ese trapo, aquí está la presencia de Dios. Me lo dicen, sí, sobre todo pastores ya mayores. Lo que les digo, hermano, mire, ese trapo que lo traigo en la cara es para cuidarlo a usted. Lo cuido a usted porque usted es hermano mayor, un adulto mayor, es una persona anciana, y tal vez yo estoy sano, yo me siento bien, pero a lo mejor soy un portador asintomático, traigo el virus, ya creé mis defensas, ya no tengo los síntomas, pero vengo a usted, lo veo para visitarlo, para atenderlo, para darle un apoyo, y puedo traerle el virus. Por eso este trapo que traigo aquí es para cuidarlo a usted. Y también yo me cuido. Es para eso. Ese es el consejo, que podamos nosotros realmente ser prudentes, dice, dentro de lo que es este trabajo. Y el Señor nos va a guiar. El Señor nos va a guiar. No estamos dudando del poder de Dios. No estamos dudando de que Dios es el que nos cubre y nos da la vida y la salud. Estamos nosotros cuidando a la grey que nos dio el Señor a cada uno de nosotros. Gracias, hermano.
Vamos ahora con nuestro hermano Pedro Scott porque los protocolos que nuestros hermanos de Protección Civil han diseñado y que estuvieron estudiando muy especialmente con muchas instancias, incluyendo con la Comisión Interdisciplinaria, bueno, creo que son protocolos estrictos y que gracias a Dios, siguiendo estos protocolos, pues bueno, hemos tenido esta bendición de que no se ha enfermado ninguna persona en nuestra congregación. El problema es cuando no seguimos estos protocolos, cuando los relajamos, cuando decimos, es que no es para tanto. En Portales no lo siguen, hermanos, en Portales son súper estrictos con los protocolos y todos pasamos por la sanitización antes de poder entrar al santuario. Y otra vez, no es un tema de falta de fe, sino que estamos cuidando a la Iglesia de Cristo y a la Grey. Pero, ¿qué nos puede hablar de estos protocolos, hermano Pedro? Mire, hermano, lo que hemos tenido de revisión de los templos y la información que hemos recibido a través de todos los que están a cargo de la protección civil en todos los presbiterios, ha sido que en este último mes ha habido una cuestión, llamémosle, de relajamiento. No ha pasado nada, se han abierto, le decía yo al hermano, ya van cerca de 700 templos los que ya están reabriendo. Y como no ha pasado nada, no ha habido ninguna situación extrema, las personas se empiezan a relajar. Esto es muy normal, sucede en muchos lados donde hay ciertas normas. En las empresas, los accidentes surgen porque se relaja la norma de seguridad. Por eso surgen los accidentes. Porque en algún momento hay personas que son muy capaces, pero se les olvida que las normas se crearon para tener esa seguridad y de algún momento se olvidan de algún detalle y vienen los accidentes. Aquí el accidente que puede surgir es que nos podamos contagiar todos. Ese podría ser nuestro accidente si no ponemos atención en el protocolo y lo llevamos estrictamente al 100%. ¿Sí? Entonces, el mensaje que es para las iglesias hoy en día es que no bajemos la guardia, que tengamos en cuenta que el protocolo, hay personas que me han dicho, hay hermanos pastores que me han hablado directamente a mi teléfono y me han dicho, hermano, es que es muy exagerado todo lo que ustedes ponen. Le digo, no es nada exagerado, le digo, la cuestión es nada más llevarlo a la práctica de buena manera y en buen ánimo, y nada va a ser exagerado. Todo es para que no tengamos problema, porque me dicen, es que los comedores no los estamos usando, los niños no están yendo, lo que le han dicho al hermano, ¿verdad? Y los papás se hacen cargo de sus niños, y entonces empieza un relajamiento a decir, es que no está pasando nada, hay mucha exageración, pero no es exageración, es lo que nos ha marcado tanto la ley como lo que hemos visto nosotros para que funcione esto bien y que no tengamos ningún problema. Para eso son los protocolos. ¿Qué ha sucedido o qué sucede en el caso de que se dé un positivo en la congregación? Bueno, ya se están dando algunos positivos. Aquí de los que yo tengo noticias son aquí en el Presbiterio de las Misiones, que también estoy ahí en Protección Civil, en la zona norte, y tuvimos un caso allá en Monterrey. Me lo comunicó el hermano de Protección Civil, el hermano Fernando, de que dieron positivos. Esto lo platiqué con el hermano Mario González, que es el secretario técnico, y llegamos a la situación de darles un consejo a todos, ¿verdad? Que en el caso de que, por ejemplo, les voy a platicar el asunto de Monterrey. El hermano que dio positivo, él se presentó un domingo a la congregación. Se presenta el domingo y el miércoles en su trabajo o personal le hacen un examen y da positivo.
le habla a su pastor y le dice, hermano, acabo de hacer el examen y estoy positivo. Entonces, nos hablan a nosotros para ver si cierran la iglesia, vuelven a cerrar la iglesia o qué hacen. Aquí va lo que nosotros determinamos. Le dijimos al hermano Fernando, hermano, haga usted un estudio de lo que sucedió en ese templo, exactamente, si llevaron a cabo su protocolo al 100%. Si llevaron el protocolo al 100%, no tiene por qué cerrar la iglesia, no la tiene por qué cerrar, porque este hermano seguramente llegó, pasó el filtro, llevaba su cubreboca, pasó el filtro, le asignaron un lugar, las personas que están trabajando en ahí estuvo sentado en ese lugar, oyendo el culto, no se movió en toda la hora de ese lugar. Cuando terminó el culto, el hermano salió y tomó un camino para su casa. Ese es el protocolo. O sea, no hay más, ¿verdad? Pero si ustedes no tienen la seguridad de lo que estamos hablando, si ustedes lo perdieron de vista a él o a otros hermanos en cuanto a que si se saludaron de mano, si se dieron un abrazo, si se quedaron platicando, si se bajaron el cubrebocas, todo esto, entonces sí cierre. Cierre porque no hay Por la las seguridad. iglesias que están haciendo ahora talentos, ¿no? Sí, ese es otro asunto de los talentos. En cuanto a los positivos, yo les digo a las iglesias y a los hermanos que están a cargo de las iglesias, no hay necesidad de cerrar porque esto se va a estar dando, lo de los positivos, ¿sí? Como bien lo dijo el hermano doctor, esto vamos a caminar, ya se quedó estacionado esto, vamos a seguir caminando con esto y no por eso vamos a estar cerrando los inmuebles cada que una persona dé positivo. O sea, para eso es el protocolo, para que lo llevemos estrictamente, pero digo estrictamente, porque ahí vamos al otro caso. Hay hermanos que ya están vendiendo talento, ¿sí? Y su argumento es que pues es que tienen la construcción del templo en medio y quedaron con ciertos problemas de todo esto, ¿verdad? Entonces, la cuestión es de que sí, nosotros entendemos la situación económica, pero aquí es primordial la situación de la salud, ¿sí? Entonces, que se lleven a cabo los protocolos al 100%. Aquí es muy importante tanto lo que nos diga el hermano David Sánchez como lo que nos diga el hermano Pedro Scott, de que los protocolos deben de ser todavía más estrictos en este momento porque estamos teniendo otra vez una alza en los casos de COVID. Entonces, creo que en lugar de relajarlos, hay que hacerlos incluso más estrictos. No sé, hermano David, hermano Pedro, si quieran decir algo al respecto. O si está mal mi percepción también. Adelante, hermano. Sí, es importante que podamos mantener ese protocolo como se ha hecho. Dentro de lo que es protección civil, ahí en el metropolitano, se ha llevado a los municipios el protocolo, ¿sí? Para que lo revisara precisamente protección civil del municipio y nos han felicitado. Nos dicen, no, no, hasta denos una copia para aplicarlo nosotros. O sea, realmente sí está muy, muy bien hecho, nomás es que lo llevemos a cabo, porque puede estar muy bien en el papel, pero si no lo hacemos, pues de nada sirve tenerlo ahí en una hojita ahí hecho. Necesitamos más que efectivo lavarnos las manos con jabón, que se lave bien, si va al baño, volver a sanitizar ese baño y hacerlo. Eso es lo que se debe de realizar. Mientras mantengamos ese protocolo dentro de nuestras instalaciones en el santuario, aunque alguien tiempo después de positivo no va a contagiar a nadie más. Si del principio sabemos que trae COVID positivo y lo dejamos pasar, pues también es nuestra culpa, ¿no? Por dejar a una persona así pasar al interior del santuario. Si no lo sabe o no tiene los síntomas y tiempo después lo da, bueno, tú llevamos el protocolo, mensualmente hacemos una sanitización profunda y semanalmente y en cada culto hacemos una sanitización normal, como lo indica el protocolo, no va a haber ningún problema.
Hoy que estamos grabando este programa es día 3 de noviembre. Va a salir el viernes 6 de noviembre. A este día, ¿cómo está la hospitalización en muchos de los estados de la República? Bueno, la hospitalización ha estado incrementando al grado que ya, por ejemplo, hoy Durango salió a semáforo rojo, ¿sí? El día de hoy Durango ya se puso en rojo. Chihuahua ya desde la semana pasada nos lo manejaron que estaba en rojo también. Y hay estados que deberían estar en rojo por el número de hospitalizaciones, entre ellos la Ciudad de México, el Estado de México, pero que no lo hacen, pues algunas situaciones económicas, ¿no? Pero sí, tristemente, los mexicanos no hacemos mucho caso, sí, de esas reglas que debemos continuar, sí, debemos seguir. Y desafortunadamente a veces como cristianos también somos rebeldes a esas indicaciones y queremos saber más que el pastor y que las autoridades. Pero tristemente muchos hermanos lo han pagado con la vida. ¿Por qué? Porque se han relajado esas indicaciones que tenemos. Pero sí han aumentado hoy 3 de noviembre y lo van a oír al rato o ya lo oirían las indicaciones de que las hospitalizaciones han subido, sí, en todos los hospitales y en todos los estados. El único que sigue verde, pues allá es Campeche, ¿no? Es el que sigue todavía verde, algo así. Sí. Pero bueno. Es que yo creo que todo el mundo se piensa cambiar a Campeche, ¿no? Exactamente. ¿Cuál sería su recomendación, hermano Scott, para los pastores, pero también para los congregantes? Porque hay muchos pastores que, gracias a Dios, tienen mucha conciencia de lo que está sucediendo y los congregantes, pues son los que luego dicen, ay, es un exagerado, ¿dónde está la fe? ¿Dónde está su confianza en Dios? Etcétera, ¿no? Yo creo que aquí vale mucho la cuestión, lo que platicábamos antes de iniciar esto, con el hermano, tomaré las palabras del hermano Aarón que dice que es cuestión pastoral. Y sí es cuestión pastoral en el asunto de cómo el pastor maneje a su congregación. O sea, qué información le dé a su congregación, cómo exhorte a su congregación, cómo los conduzca a esa congregación. Porque de la seriedad y de la fuerza que tenga el pastor es como se va a conducir este protocolo. Si el pastor tiene dudas, si el pastor en algún momento tiene situaciones de que también a él le pesa que no vayan los ancianos, que no vayan los niños, y que diga él, pues es que más de la mitad de la iglesia no puede venir y todo esto, y entonces eso a él le provoque que haga ciertas concesiones para que vayan, ahí ya estamos en un problema. Estamos en un problema. Yo, por ejemplo, me congrego en el presbiterio de las misiones y en especial la conozco muy bien acá la zona, el distrito oriente. Y bueno, lo que me he dado cuenta es que en todo este distrito oriente, la mayoría de las congregaciones son personas de la tercera edad, ¿verdad? O sea, no hay mucha concentración de jóvenes y niños. Y entonces, pues aunque ahorita muchas iglesias han reabierto, pues la verdad, la afluencia es poca porque después de los 60 no pueden asistir a la iglesia. Y eso siento que en algún momento puede ser presión para el pastor, ¿no? De decir, empieza a hacer ciertas concesiones con algunos hermanos, de decir, bueno, usted está sano, puede venir, tiene 60 y tantos años, todavía no se ve usted grande, etcétera, etcétera, ¿no? Todo eso puede suceder que esté pasando y que no tengamos nosotros una situación así en claro de lo que está pasando. Pero sí, a todos estos pastores yo les diría, hay que llevar las medidas como están escritas, como dijo también ahorita el hermano David. De nada sirve que tengamos el papel si no lo llevamos a cabo. O sea, es para llevarlo a cabo, no es para que lo guardemos ni que lo enseñemos, ¿verdad? Para las autoridades, sino es para llevarlo a cabo todo este protocolo. Entonces, esa sería
la recomendación. Hermano Aarón, ¿qué palabras podríamos darle a nuestros hermanos congregantes y a nuestros hermanos pastores para que nuestra fe no decaiga? Porque también, efectivamente, como lo mencionan nuestros hermanos, vemos a un sector de la iglesia ansioso por regresar al santuario. Todos quisiéramos congregarnos, todos quisiéramos regresar a un culto como el que estábamos acostumbrados, pero simplemente, pues no es lo más sabio hacerlo en este momento, ¿no? Tenemos que, Y hermano David también quiere hablar después. Sí. bien, tenemos que ir a la palabra de Dios, tenemos que tomar la información de la palabra de Dios también en un sentido histórico. ¿Qué sucedió después del Pentecostés? Después del Pentecostés, en la ciudad de Jerusalén se estableció una iglesia muy poderosa y muy fuerte y muy numerosa, que vivió una etapa maravillosa en una comodidad, pero casi diríamos que no ausente de problemas, porque usted lee que hubo problemas para la cuestión de la alimentación, hubo problemas en la aportación económica, pero de hecho estaban muy cómodos. ¿Qué sucedió? Pues el Señor los esparció. Hubo una persecución y fueron esparcidos todos. Eso lo tomamos muy en cuenta en este momento. Pero históricamente, en el año 70, el templo de Jerusalén fue destruido. ¿Qué sucedió con aquellas generaciones o con aquella generación que vio la destrucción del templo? Los judíos pues tuvieron que darse cuenta cabalmente, con toda seriedad, que ya no había templo, pero que su fe debería seguir adelante. Y de hecho la fe judaica ha seguido adelante. Pero volviendo al asunto de la iglesia, ¿qué dice el Evangelio según San Mateo capítulo 24? Cuando el Señor está hablando de una realidad, hay una ley de cosas ya determinadas que no vamos a poder nosotros cambiar. Una ley determinada es la palabra inmutable de Dios en lo que expresa, por ejemplo, principio de dolores, y nos da toda la información de cómo será este principio de dolores. Yo tengo que ser consciente que está determinado que venga un momento de dolor. Hay una ley determinada también contra la que no puedo pedir que no se dé a cabo. Por ejemplo, está determinado que los hombres mueran una sola vez. No voy a decir yo, Señor, quiero vivir 250 años, porque está determinado que yo muera. En el capítulo 24, el Divino Maestro da un consejo acerca de una situación ya determinada. Que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo. ¿A qué se refiere esto? Se refiere a que sería muy difícil que en medio de la situación que vivió la nación judía, en el invierno, ellos tuvieran que afrontar esa situación, o por causa de su fe tan arraigada, que les impedía caminar más de 50 pasos en día de reposo, también la circunstancia que enfrentaran se diera, porque entonces sería una muerte irremisible. El Señor está previniendo para que su pueblo, y en este caso los discípulos, pudieran tener una salida, un escape a una situación de esta naturaleza. ¿Cuál es la vía de salida que nos está dando el Señor en este momento? Él ha permitido el COVID, por lo que está determinado. Él ha permitido en su soberanía que esto acontezca y que inclusive hermanos nuestros mueran, porque Él es soberano. Y hay una permisión con un propósito múltiple que no es el momento para hablar de todas estas cuestiones, pero nos da una válvula de salida. Y la válvula de salida en este momento para nosotros es observar los protocolos que son producto de las recomendaciones tanto sanitarias como legales. Y la iglesia no puede ser incongruente, Romanos capítulo 13
que nos dice que nos sometamos a la autoridad, no puede ser incongruente de decir en este momento, pues yo no me sujeto a la autoridad porque yo tengo mi fe. No. Sométanse mientras y cuando no haya pandemias, ¿no? Sí, no, no dice eso. No dice eso la palabra de Dios. Hay hermanos muy respetables y nosotros no tenemos nada en contra de ellos, ¿no? Pero manejan situaciones que no pueden ser incongruentes porque la palabra de Dios es integral y la fe del creyente es integral. Obedecemos a Dios y a su palabra. Y si su palabra dice que yo le debo dar honra al rey, yo le tengo que dar honra al rey. No hay de otra. Que el Señor nos ayude y que el Señor nos permita en su gracia seguir adelante y bueno, vamos a coexistir con esta pandemia, pero también vamos a seguir dependiendo de nuestro Señor en su infinita misericordia, pero sobre todo en su grande poder. Esta misma pregunta igual, hermano David, usted es médico de profesión, pero también es pastor y está en una de las iglesias más grandes en la zona norte de la Ciudad de México. ¿Qué consejos puede dar a la iglesia, a los pastores, a los congregantes? Bueno, primero que entiendan que el virus existe, es real. ¿Cómo se originó? Pues hay muchas teorías, ¿no? Ya el Señor sabe cómo se originaron, pero que existe es real. De que tristemente están enfermando y muriendo, pues el consejo y la situación puede ser a veces la experiencia personal de muchos, ¿sí? Y cuando ya les toca en forma personal, entonces ya dan por hecho que existe, pero es real, existe. Y que la vacuna, que cuando salga, será una forma de disminuir o aminorar la sintomatología, pero pues eso sería prácticamente el primer trimestre del próximo año 2021. Así que mientras hay que cuidarnos el templo que Dios nos ha dado, que es nuestro cuerpo, es templo del Espíritu Santo. Y te lo ha dado a cada uno de nosotros y daremos cuenta, así como cuenta de nuestra alma, también daremos cuenta de nuestro cuerpo, de cómo lo tratamos, de cómo lo cuidamos, de cuál fue el trato que le dimos. Estamos regresando a los principios. Aquí el mejor cuidado es lavarnos las manos con bastante jabón, bastantes veces al día. Eso es lo mejor. El Señor Jesucristo lo manejó que deberían lavarse las manos los judíos, se los indicó desde dentro de las medidas preventivas que dio al pueblo de Israel, sí, cuando viajaban en el desierto, el lavado de manos, el cuidado y el aseo que deberían de tener con las excretas, con todo eso, son cosas bíblicas. No podemos decir que esto sale fuera. Simplemente lavarnos las manos es el mejor medida de prevención. Y si a eso aunamos un cubrebocas, una careta, ¿sí? y estar en casa resguardados, yo creo que no va a haber ningún problema, pero dentro de nuestros hogares, la presencia de Dios está. Dentro de los hogares de cada uno de los varones, la presencia de Dios está y se ha convertido en eso, un altar para Dios, los hogares, así como la iglesia primitiva. Cada hogar era un templo para Dios. Preguntábamos también sobre el tema de la inmunidad. Hemos escuchado que no existe la inmunidad, ¿no? Y que una persona que se contagió, lo veíamos en un caso americano y en un caso, me parece, ruso, de 2 o 3 veces, que incluso se ha contagiado a una misma persona. Precisamente por la característica del virus. El virus muta y entonces vuelve a reinfectar porque cambió de forma. Por eso el virus de la influenza se maneja año tras año la vacunación. ¿Por qué? Porque también el virus de la influenza muta, cambia de forma y hay que hacerle nueva inmunización. Hermano David, dijo usted que para el trimestre del año que viene estaría la vacuna. Mi pregunta sería, vamos a suponer, porque oímos ya que el presidente dice que ya se compró vacuna en Rusia, que ya se compró vacuna en Europa, que ya se compró vacuna en Argentina, etcétera. Vamos a suponer que ya tenemos la vacuna. La vacuna nos hará inmunes si nos la aplican ya para siempre. No, hermano. Es simplemente va a ser así como la de la influenza, que cada año hay que renovar
las defensas se va a tener que poner cada año también. La ciencia empiezan a manejar que probablemente se pueda unir la del COVID con el de la influenza en un solo piquete, pero no sabemos. A lo mejor van a ser separadas, pero van a ser anualmente. ¿Por qué? Porque son virus que cambian de forma, que mutan de forma. Por esa razón. Ya estamos mirando en Europa, ¿no? Una siguiente cepa de COVID, pero que está siendo más complicada, ¿no? Hermano Pedro Scott, ¿qué consejo le daría a las personas que nos van a mirar en este video por el tema de los protocolos y por el tema de lo que estamos tratando? Bueno, a toda la iglesia en general yo le recomendaría que no solamente el protocolo lo llevara a cabo en la iglesia, sino lo llevaran a cabo en su casa, ¿verdad? O sea, para que esto se haga una norma de vida, ¿verdad? El ser cuidadosos, ¿verdad? Es cierto todo lo que ha mencionado el hermano, ¿verdad? El hermano David, en cuanto a la limpieza. Debemos de retomar todas estas medidas de limpieza, la de las manos, llegar a nuestra casa, lavarnos las manos, los que salen a trabajar, sanitizarse, ¿verdad? Para que no tengan problemas con, con sus familias, ¿verdad? Porque pues sabemos que también la situación económica tiene que salir a trabajar. Yo, por ejemplo, veo a mi hija, ¿verdad? Con su esposo, cuando él sale, llega y le dice antes de que nos salude, primero lávate, sanitiza y ya después se saludan, ¿verdad? Porque así debe de ser. O sea, no es una exageración, es algo que debe de estar sucediendo en los hogares. Entonces, todo esto debe de ser prolongado al hogar. O sea, no quedarnos en la iglesia. La iglesia tenemos solamente en el templo 1 hora a la semana. O sea, los que están haciendo culto el domingo solamente 1 hora. Pero la vida diaria es en nuestra casa. Y en nuestra casa debemos de buscar que toda nuestra familia, nuestra esposa, nuestros hijos estén en ese contexto que estamos viviendo para vivir con este virus que ya sé que llegó para quedarse, ¿verdad? Entonces, esto cambia algunas cuestiones que nosotros veníamos haciendo de otra manera, pero es retomar lo que nos dice la Biblia en cuanto a la limpieza, es retomarlo, pero en buena manera. Muchísimas gracias, hermanos, por haber estado con nosotros. Seguramente va a haber muchísimas preguntas y yo creo que también sería muy interesante volver a tener esta charla más o menos en unas 2 o 3 semanas para ir conociendo cómo se da este cambio y cómo se va dando más estados de la República que se van sumando al semáforo rojo. Muchísimas gracias. La paz de Dios. La paz de Dios, hermano. Gracias. Que le traigan la tablet, ¿no? Porque todavía están en el punto.